Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega de su Diálogo Libre del periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en nuestro país y que se transmite a través del canal ON TV de Telecable de Tricón y de los circuitos de cable de Claro y de Aster. Hoy contamos con la presencia del director general de Impuestos Internos de la República Dominicana, el licenciado Guarocuya Félix, quien nos acompañará en este diálogo libre para comentar acerca de los temas de actualidad en materia impositiva y de presupuesto. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está integrado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispún, el jefe de redacción de Diario Libre, el periodista Nelson Rodríguez, el editor económico de Diario Libre, el periodista José Javier, y la redactora senior de nuestro diario, la periodista Tania Molina. En unos instantes arranca el diálogo libre de esta semana con el director general de Impuestos Internos, el licenciado Guarocuya Félix, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Diana. Yo quisiera comenzar este diálogo por una pregunta general. Es cierto que las informaciones dicen que hubo una menor recaudación el año pasado, pero ¿fue menor recaudación por menor actividad económica o por una sobrevaluación del presupuesto? ¿El año pasado o este año? Con relación al año 2012, efectivamente las estimaciones que se hicieron a finales del 2011 para el presupuesto correspondiente al año 2012, más que una sobreestimación, yo diría que se hizo una estimación que no se correspondió con los ingresos que efectivamente han estado siendo recaudados durante el transcurso del año 2012. No me gustaría dar una calificación de tipo sobreestimación, porque los presupuestos son presupuestos, se presuponen. Es decir, que hay una presunción de que va a ocurrir un hecho en el transcurso de un periodo de tiempo, en este caso un año fiscal, que es lo que corresponde tanto para los tributos como para la parte correspondiente al gasto. Y por lo tanto, efectivamente, no se correspondieron los ingresos con relación a lo que originalmente se estimó. Esto ocurre con alguna frecuencia cuando se elaboran presupuestos y lo que se hacen son los ajustes debidos en el transcurso del año donde se está ejecutando dicho presupuesto, cosa que ha ocurrido para el año 2012. Se hicieron varias reestimaciones y con relación a las reestimaciones que había presentado al Ministerio de Hacienda, la propia Dirección General de Impuestos Internos, los tributos han estado evolucionando de acuerdo con lo que había previsto la Dirección de Impuestos Internos. Doña Inés. En el proyecto de ley o en la ley ya de reforma fiscal, uno de los temas que más ha preocupado es el gravamen a los intereses de los ahorros. ¿Sí? Sí. ¿Está garantizado o no está garantizado el secreto bancario en este caso? Sí, lo que pasa es que el secreto bancario para la administración tributaria no existe como tal. Es decir, se garantiza el secreto bancario para todos los ciudadanos y las ciudadanas que utilizan el sistema de intermediación financiera. De hecho, la forma en que se va a liquidar dicho impuesto no es persona a persona, sino que la banca entregará un monto total correspondiente a los impuestos, a los intereses pagados durante un periodo X. En este caso será un mes o 3 meses, dependiendo el flujo que se vaya a establecer para la liquidación de este impuesto. De hecho será mensual, pero para todas las personas no será mensual, sino que será en función del tipo de instrumento que tenga. Pero digamos que la banca no entrega individualmente la información, sino que la entregará de forma global, y la administración tributaria siempre tiene la potestad frente a una legítima sospecha de algún tipo de actividad que entre en contradicción con la legislación de la administración tributaria, de poder solicitar a través del organismo correspondiente, en este caso es la Superintendencia de Bancos, la información pertinente sobre cada persona. Porque tienen cierto temor a que esto ahuyente capitales que han venido aquí para los intereses. No, porque eso va a estar escrito en algún sitio que no se va a revelar la identidad. Bueno, es que no se revela en el monto global, pero recuérdate que nosotros tenemos pendiente de saber cuál va a ser la actuación del gobierno dominicano con relación al FATCA. El FATCA son unas siglas en inglés de lo que sería la capacidad que va a tener la Administración Tributaria de Estados Unidos de poder fiscalizar extraterritorialmente en el sistema financiero de otro país o de otros países lo que hagan sus ciudadanos norteamericanos.
y por lo tanto ya ahí lo que nosotros hemos catalogado como secreto bancario de forma tradicional, en alguna medida queda supeditado a lo que son los organismos de control, en este caso el órgano de control tributario de Estados Unidos. Si eso ocurre para la administración de Estados Unidos, no puede dejar de ocurrir para la administración local de la República Dominicana. ¿Y eso tiene fecha? Sí, para Estados Unidos el próximo año. El próximo año. Pero me gustaría también decir lo siguiente: República Dominicana es signataria del Memorándum de Entendimiento B. Lo que voy a decir es muy técnico, porque corresponde a los mercados de valores y los mercados de capitales. Lo que quiere decir el Memorándum de Entendimiento B, que es un memorándum que se generó en el marco del órgano que agrupa a todos los órganos de mercados de valores y de capitales a nivel internacional, se da también en el marco de las disposiciones del G20. Esto lo que quiere decir es que los países que forman parte de ese memorándum se comprometen a trabajar para una cooperación expedita entre órganos reguladores de diferentes jurisdicciones. ¿Qué quiere decir esto? Que República Dominicana, cuando pasa el memorándum de entendimiento A, para eso tiene que hacer algunas adecuaciones legales, tiene que establecer un mecanismo de cooperación expedita para información dentro de los mercados financieros, entre las jurisdicciones. Por supuesto que esto viene regulado por una serie de requisitos previos. Por ejemplo, la información no se puede utilizar para cualquier uso que considere el órgano regulador, sino que tiene usos específicos y garantiza, por supuesto, la debida confidencialidad de las personas. Te diría que, en conclusión, el secreto bancario existe para las personas, no para la administración tributaria, pero además queda bajo el resguardo de lo que es el debido secreto tributario. Es decir, la administración tampoco puede suministrar información sobre ninguna persona que tenga algún tipo de sospecha de que haya entrado en contradicción con la legislación tributaria. Don Nelson. Mi pregunta va en la misma dirección, porque, como dice Inés, ha causado profunda preocupación, pero también hay mucha confusión. Se dice que va a afectar el dinamismo del mercado de valores. Usted sabe de eso. Bueno, pero no, la pregunta mía va en la dirección. Si eso va también a afectar los certificados de participación del Banco Central y los títulos de la deuda pública de Hacienda, a los actuales o a los nuevos. Y algo más importante, también las cooperativas tendrán que retener el 10%. Vamos, yo creo que hay varias preguntas en una, ¿no? Lo primero es que yo pienso, la percepción que tengo es que la preocupación viene por la desinformación o por una información incompleta. En el transcurso de la semana, antes que finalice la semana, habrá una publicación de la Dirección General de Impuestos Internos explicando cuál va a ser el mecanismo que se utilizará por parte, en este caso, de la Administración Tributaria para poder cobrar dicho impuesto que se estableció en la pasada reforma. Y creo que hay las dudas que puedan quedar todavía de parte de algunas personas o de parte de algunos sectores de la opinión pública quedarán despejadas. De todas maneras, la Administración siempre está en la mejor disposición de aclarar cuantas veces considere necesario para evitar cualquier confusión y, por lo tanto, minimizar la preocupación. Los impuestos preocupan porque se imponen. Es decir, siempre que los impuestos se establecen, preocupan. Es decir, porque genera una distorsión, digamos, desde el punto de vista de la formación de los precios, según los economistas clásicos. Eso va a ocurrir con el mercado financiero, en el sentido de que es una figura nueva que no existía. ¿Qué grava esa figura nueva? Primero, los intereses percibidos por las personas físicas. Ya las personas jurídicas están gravadas en este momento. Lo segundo, a tu pregunta, si los títulos emitidos por el sector público, bien por el Banco Central o bien por Hacienda, van a estar grabados, sí, van a estar grabados, sobre todo aquellos que hayan sido emitidos después de ser publicada la ley. La ley fue publicada el día 13, la propia legislación con relación al cumplimiento de ley establece que es un día después para el Distrito Nacional, por lo tanto sería el día 14 de este mes. Y entonces todos los títulos emitidos después del día 14 efectivamente van a tener que tributar. ¿Y los de antes? Los de antes no, porque la ley establece la exención del IVA. ¿Y eso no establece una diferencia entre los americanos? Sí, la Constitución dice que no debe existir. Claro, establece un arbitraje, digamos, pero eso hay un derecho adquirido de forma previa por parte de los emisores de títulos, porque un título no es exactamente equivalente a una cuenta bancaria.
Un título es un valor mobiliario y por lo tanto el traspaso que tiene que darse de la propiedad. Bueno, pero una acción de una compañía que va a pagar también es un valor mobiliario. Claro, pero la acción, si la empresa emitió el título, las acciones no están cubiertas. Estamos hablando de títulos valores. Sí, pero lo que quiero decir es por qué dejar al Banco Central fuera cuando era tan fácil incluirlo ahí. El que no le interese... No, porque el Banco Central no queda fuera. Bueno, los individuos que tienen acceso. Bueno, los títulos que fueron comprados de forma previa a la publicación. Sí. A la publicación Eso va a crear problemas. Y ustedes lo saben. Bueno, eso se extingue en la medida en que se extingue el título. Cuando se renuevan, se graban. Ah, sí, claro, en la medida que hay una extinción del título, automáticamente queda extinguido, digamos, ese beneficio. Faltaba otra pregunta. Las cooperativas. Las cooperativas también están grabadas porque están incluidos como intermediarios financieros. Pero fíjate qué pasa con las cooperativas. Si tú tomas el monto exento al que están sometidas las personas físicas con relación a este impuesto, estamos hablando de 140,000 pesos anuales, siempre y cuando la persona lo impute como único ingreso y haga la debida declaración declaración de impuestos en la administración tributaria. Por lo tanto, no tengo tanta preocupación con el impacto que pueda tener con las cooperativas por los montos que manejan las cooperativas desde el punto de vista de la persona física. Antes de que José Javier haga la pregunta, la gran queja con este impuesto es que mucha gente, ante la ausencia de un sistema de seguridad social apropiado en el país, creó ese colchoncito para su retiro y que ahora le están perturbando su retiro poniéndole un impuesto en el momento en que es menos productivo. Entonces la racional debió haber sido cero impuesto hasta un monto determinado de ahorros y a partir de ahí entonces quizás... Es cero impuesto hasta 240,000 pesos. De los ahorros, sí, de los intereses. De los intereses percibidos, así es. Pero entonces te graban por la vivienda y te lo duplican y te vuelven... Pero son dos cosas diferentes. Sí, pero lo que me refiero es que es un ataque directo a una persona que ya tiene, que se compró una casa hace 20 años, la ha logrado mantener, a lo mejor tiene una casita por ahí en la playa o tiene a nombre suyo la casa de su mamá, como ahora el impuesto es al patrimonio, va a pagar por las dos casas. Hay varias cosas, Miguel. Vamos a verlo. Sí, yo pienso que son impuestos que graban a las rentas en términos relativos más ricas del país. Porque una persona que vaya a percibir como ingreso único 240,000 pesos de intereses, creo que ya tiene un patrimonio que está por encima de la media. Eso son 20,000 pesos mensuales. Son 20,000 pesos al mes. Además indexado. De acuerdo que este es un primer elemento. El segundo elemento es con relación a la propiedad inmobiliaria. Se aumentó el monto exento de 5 millones a 6 millones. Antes era 6, lo habían bajado a 5, volvió a la posición anterior. Claro, pero fíjate que en este caso una persona que tenga un patrimonio imputable en términos de propiedad inmobiliaria en torno a 10 millones de pesos, a valor presente estaría pagando en torno ¿Sobre 4? No, sobre 3,5. Bueno, sí. 35,000 pesos al año. Eso sería lo imputable. Esto lo que intenta gravar precisamente son a las rentas mayores, a las personas que tienen. Es un impuesto progresivo. Y ese es el espíritu del impuesto. Precisamente la progresividad que tiene. Explíquenos lo de los 65 años. Mira, yo creo que es una muy buena noticia lo de los 65 años porque la anterior legislación establecía que una persona con 65 años tenía derecho a la exención del impuesto a la propiedad inmobiliaria siempre y cuando demostrase que tenía 15 años viviendo de forma ininterrumpida. Lo que se hizo ahora fue tomar en cuenta, primero, un cambio de patrón de consumo de vivienda y segundo, un cambio demográfico de la República Dominicana de los últimos 20 años. Y ahora cualquier persona que tenga 65 años puede solicitar la exención de este impuesto siempre y cuando solo demuestre la propiedad de la vivienda donde vive, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a beneficiar a muchas personas que en este momento no podían beneficiarse de la exención a pesar de tener 65 años. Y de tener quizás 10 años viviendo en la casa. 10 años o menos, o un año porque se mudó de una casita, los hijos se fueron y se mudó a un apartamento pequeño. Correcto. Y vendió, ahora va a tener derecho. Yo creo que es una decisión muy positiva desde el punto de vista de la legislación recientemente aprobada. José Javier. Licenciado. José, no me digas así, José. Bueno, vamos yo soy amigo hace muchos años, yo era muy jovencito. No ponga en evidencia, José. No, soy yo que me pongo en evidencia.
esta reforma fiscal parece, o tributaria, sí, es tributaria, que necesita muchas explicaciones. Sí, así lo parece que todavía no se ha dado a conocer profusamente. Pero lo mío son los numeritos, ¿no? Nuevos impuestos, nuevas figuras impositivas, un 8% de ITEVI que ustedes comienzan a aplicar inmediatamente. No, a partir del día primero. Bueno, a partir del día primero, sí. A partir del próximo año. Pero, ¿cuál es la proyección de lo que se va a recaudar con esas reformas tributarias? Fíjate, originalmente los ejercicios de la primera propuesta estaban estimando ingresos en torno a 52.000 millones de pesos, originalmente. Entre 52 y 54 mil, dependiendo de algunos supuestos de crecimiento en la economía, los supuestos que se toman para uno ver la evolución del crecimiento económico o del desempeño económico en un año. En este momento, luego de todas las adecuaciones que se hicieron, porque hay que recordar que la propia comisión bicameral estableció modificaciones en la propuesta que envió el Ejecutivo. El Ejecutivo de forma previa había escuchado a algunos sectores productivos y había hecho algunas adecuaciones a su propuesta original. Eliminada también una confusión inicial sobre un error que lo puede imputar a un error técnico. Esa es estrictamente la verdad. No un error de voluntad política, sino un error técnico al momento de suministrar una lista que no era la adecuada. Lo que se espera ahora, estamos hablando en torno a 46.000 millones de pesos para el próximo año. Eso incluye una parte correspondiente a mejoras de administración tributaria. Es decir, que no todo es imputable solamente a las figuras impositivas que fueron modificadas o que fueron introducidas. Y voy a explicarme en qué sentido la parte de mejora de administración tributaria. Hay aspectos importantes que para la opinión pública en general no son relevantes. Por ejemplo, el tema de precios de transferencia. Es un tema que a un ciudadano de la calle no le dice absolutamente nada, pero tiene sentido cuando tomamos en cuenta que de los 20 principales contribuyentes de la República Dominicana, o bien como agente de retención, o bien como contribuyente en sí mismo, o bien en una combinación de ambas, 17 son extranjeros. Esto quiere decir que la administración tributaria tiene que tener herramientas diferentes para poder aproximar a la estimación de los beneficios, de las ganancias de las empresas que están realizando algún tipo de actividad, pero cuyo capital titular no es exactamente un capital local. Y eso implica una herramienta muy poderosa para nosotros poder aproximarnos al nivel de renta de esas empresas, a evitar que haya una sobretransferencia de ganancias generadas en el territorio hacia la casa matriz. Estos días veía en España que anunciaban con mucho entusiasmo la administración tributaria española de que estaban fortaleciendo todo el tema del precio de transferencia. Yo decía, caray, nosotros vamos un paso por delante porque ya hace casi 2 años tenemos todo el departamento de precio de transferencia, que ha permitido reliquidar impuestos de empresas de titularidad extranjera, pero que operan en República Dominicana. Pero usted han hecho esas proyecciones en impuestos internos, pero no han tomado en consideración, ¿no?, que siempre hay una presión de la gente de no pagar impuestos los primeros meses. Sí, José Javier. Fíjate, de hecho, cuando se hacen las proyecciones de impuestos, ya hay un factor ponderado de evasión que tú estimas en la proyección. Y ese factor ponderado en República Dominicana está en torno al 30%, como media ponderada. Y te digo como media ponderada porque varía de una figura impositiva a otra. No es lo mismo el nivel de evasión en impuestos sobre la renta que el nivel de evasión, por ejemplo, en el caso del ITEVIS o en el caso del selectivo, para ponerte solo 3 ejemplos. O en el caso de ocultamiento de información sobre dividendos, por ejemplo, que ya no sería evasión, sino sería elusión, porque en muchos casos tú eludes el pago de determinada figura impositiva aprovechando la misma legislación. No es que tampoco estés haciendo nada que vaya reñido contra la ley. Lo que intenta la administración tributaria, hizo un esfuerzo en este caso el Ministerio de Hacienda, con la propuesta de reforma, es tratar de cerrar algunas brechas que permiten ese tipo de comportamiento, es decir, eludir determinado tipo de impuestos. Pero sí ya está estimado cuál sería el promedio de evasión en términos ponderados.
En nuestro segundo segmento continuamos con esta interesantísima entrevista con el director general de Impuestos Internos, el licenciado Guarocuya Félix. Tania Molina iniciará la tanda si yo la dejo. Muchas gracias por continuar con nosotros en este diálogo libre con el director general de Impuestos Internos, el licenciado Guarocuya Félix. Pregunta a la periodista senior Tania Molina. Gracias. Licenciado, el año pasado decía la Dirección de Impuestos Internos que la evasión de las empresas por los impuestos retenidos rondaba el 50% y se ideó incluso la norma aquella para la retención a los intereses de las empresas del 1%. Lo que yo quiero saber es si esa situación ha cambiado, si se mantiene el mismo porcentaje. ¿Cómo está? Fíjate, me gustaría aclarar dos cosas. Lo primero es que no es exactamente lo mismo las empresas que se acogen a exención que las empresas que evaden. Y a veces generamos mucha confusión en el sentido de que asumimos que las empresas que tienen exenciones están evadiendo. No, las empresas que tienen exenciones se acogen a un derecho. Otra cosa es que desde el punto de vista de discusión de política uno considere que la evasión debe ser mayor, debe ser menor, debe existir o no debe existir. Y lo que ocurre es que más que evasión, lo que hay es un gran nivel de exención en determinados sectores productivos. Y con relación a la evasión, evidentemente que en la medida en que tú mejoras la capacidad que tiene un determinado sector productivo o una determinada industria que agrupa empresas, por supuesto que te mejora los índices de evasión, en el sentido de disminuir la evasión, no que incrementa la evasión, sino que disminuye. Y eso es el sentido de algunas de las tasas, por ejemplo, que se han incrementado para determinados sectores productivos, sobre todo en esta última reforma. De hecho, viene desde la pasada reforma. Ustedes saben que hemos tenido reformas de todo tipo, le hemos llamado reformista, rectificación fiscal, reforma tributaria, paquetazo, y ahora la reciente que me encantó de Harold Pliego es la reforma protestante, ¿no? Entonces, sin ánimo de compararla con nada religioso, pero sí ha disminuido con relación a los niveles históricos. ¿En qué proporción? Fíjate, yo no me atrevería a decirte una proporción, porque te la digo ahora mismo, te estaría mintiendo porque no lo sé. Pero sí lo que te puedo decir es, o sea, no sé el número exacto, pero en las mediciones que nosotros hemos hecho, lo que se entiende es que hay una disminución de la proporción de lo que tiende una empresa a evadir. Yo quisiera retomar el tema del ITEVIS. La República Dominicana siempre ha tenido un solo ITEVIS. Ahora es un 16. Hasta esta reforma. Hasta enero, sí. Por tanto, posiblemente los equipos de la Dirección de Impuestos Internos estaban programados para un solo ITEVIS. Ahora hay 3 ITEVIS o 4, qué sé yo, ¿cuánto van a terminar? No, ahora les explicaré. Hay un 8, hay un 10. No, ahora explicaré. Sí. Entonces, ¿está la dirección preparada para el día 1 de enero comenzar a cobrar diferentes niveles de ITEVIS en las impresoras fiscales y en todos lados del país? Sí, déjeme decirle, antes de existir impresoras fiscales se cobraba ITEVIS. Sí, pero me refiero a uno solo. No, bien, pero quiere decir, se cobraba ITEVIS por un método, digamos, más artesanal desde el punto de vista tecnológico, pero se cobraba el ITEVIS. La Dirección General de Impuestos Internos está preparada para cobrar diferentes tramos de ITEVIS. Y voy a explicarme hasta dónde estamos preparados, porque también tiene algunas limitaciones, por lo menos en el muy corto plazo. República Dominicana efectivamente ha tenido un solo tramo de ITEVIS desde que se introdujo este impuesto a mediados de los años 80. Primero fue una tasa de un 6%, luego fue evolucionando y ahora llegaremos hasta un 18% en el tramo alto. Por primera vez se introduce un segundo tramo del ITEVIS para una canasta muy acotada de bienes que estaban exentos y que va a comenzar con un 8%. Esa canasta que va a ser variable hasta el año 2015. La Dirección General de Impuestos Internos, las impresoras fiscales que tiene homologadas, efectivamente, su software estaba originalmente previsto para una única tasa de ITEVIS. Todos los esfuerzos que hemos estado haciendo desde el pasado
20 de agosto, es precisamente adecuando toda la estructura que tiene tanto la Dirección General de Impuestos Internos a nivel de sus sistemas informáticos para poder a los contribuyentes que tienen impresoras fiscales hacer la adecuación correspondiente para que pueda aceptar los sistemas informáticos un segundo tramo del ITEVIS, en este caso el 8%. Ustedes verán probablemente la próxima semana una publicación de la Dirección General de Impuestos Internos dando la explicación de cómo va a salir la factura para las personas que consumen, sobre todo en los comercios que tienen expendio de productos que van a tener las dos tasas, porque hay una parte del comercio que no está sometida a las dos tasas. Correcto. Esa parte del comercio, por lo tanto, la impresora fiscal que tiene o el mecanismo informático que tiene, no tiene absolutamente ningún inconveniente. Pero para el día 1 de enero estará adecuado prácticamente todos los software correspondientes a la aplicación del segundo tramo del ITEVIS. Ahora, esa aplicación será transitoria, porque luego vendrá una aplicación definitiva que será meses siguientes, pero que no va a afectar al consumidor. Es decir, eso será un asunto de adecuación interna en los sistemas informáticos, de común acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Hacia dónde vamos? Hacia un tipo de software y de impresoras fiscales que tendrán multitasas, es decir, serán mucho más flexibles desde el punto de vista tecnológico. Muy bien. Doña Inés. ¿Qué respondería usted a los que dicen que no es una reforma integral, sino es una simple subida, un apaño? ¿Usted considera que es una reforma integral? Gracias por usted, Inés, pero fíjate, no es un apaño, pero tampoco es una reforma integral, ni es el pacto fiscal. Y esto lo he dicho en reiteradas ocasiones. Esta es una reforma que se enmarca en lo acordado en el Consejo Económico y Social el día 8 del mes pasado. El día 8 del mes pasado, en nota de prensa que se hizo pública, los representantes de los diferentes sectores que concurren en el Consejo Económico y Social, estoy hablando los empleadores, los trabajadores, representantes de la sociedad civil y los representantes del gobierno, acordamos que íbamos a discutir dos momentos de manera muy diferenciada. Un primer momento, que es de muy corto plazo, que se ha denominado como el momento de consolidación fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos una desviación significativa en las cuentas fiscales y eso requiere necesariamente tomar decisiones que el gobierno en ningún momento pensó que iban a ser validadas por los representantes, por los sectores representados en el Consejo Económico y Social. Porque el gobierno no puede rehuir la responsabilidad que se le otorgó en las urnas de tomar las decisiones de mantener, por ejemplo, la estabilidad económica en el país. Y por lo tanto no podíamos esperar que se validasen muchas de las medidas que son, como dijo el propio presidente Medina, un trago amargo. Porque debo reconocer que duramos muchos meses, digo muchos meses, más de 3 meses, incluso antes de llegar al gobierno, tratando de evitar una reforma tributaria, una propuesta de reforma tributaria, y movernos en el ámbito del pacto fiscal, que es de mediano plazo. Eso obliga al gobierno, el proceso de consolidación fiscal, a tomar decisiones primero por el lado del ajuste del gasto, cosa que comenzó a hacer el mismo 16 y 17 de agosto con la publicación de un decreto de austeridad, que ha eliminado efectivamente partidas de gastos que, si bien es cierto, desde el punto de vista del monto no son significativas, porque estamos hablando del último cuatrimestre y mucho el gasto ya viene ejecutado por inercia, implica una reducción en torno a 7.000 millones de pesos del gasto que estaba previsto hasta el 31 de diciembre. Eso contribuye a mejorar, digamos, la desviación que tenían las finanzas públicas previstas hasta el 31 de diciembre. Pero no era suficiente solo por el lado del gasto, tenía que venir una complementación por el lado del ingreso. Lo que el gobierno espera es poder retomar nuevamente la senda que nos conduzca a una discusión hacia un pacto fiscal de mediano plazo. Y el pacto fiscal sí tendría que ver esa integralidad que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo, la integralidad no solo vista desde el punto de vista de tener de manera conjunta una discusión sobre los ingresos y el gasto, sino también una integralidad que podamos ver los territorios, por ejemplo, cómo financiamos el territorio, todo el tema de federalismo fiscal. Lo he dicho de manera muy elegante, es la forma en que nosotros damos las transferencias para inversión pública o para gastos sociales en el territorio, bien a través de los ayuntamientos, bien a través de los ministerios. Tenemos que establecer una discusión sobre la calidad del gasto y los límites que tiene el propio sector público. Yo creo que
desde Diario Libre, que hace un ejercicio de periodismo muy responsable. Déjeme decirle que yo todos los días les leo, y les leo sobre todo la opinión del director. La leo porque yo creo que es una guía muy importante para poder medir cuál es la sensación que tiene la sociedad, sentir que tiene una parte importante de la sociedad sobre lo que las actuaciones que hacemos, lo que tenemos la responsabilidad de lo público en un momento determinado. Y yo creo que desde Diario Libre se ha planteado de manera reiterada todo el tema de la calidad del gasto. Pero la calidad del gasto tenemos que discutirla en el marco de ese diálogo de mediano plazo que nos conduzca a un verdadero pacto fiscal. Reitero, la reforma tributaria no es el pacto fiscal, es una reforma tributaria. Y nosotros tenemos la vocación, el interés, la voluntad de poder avanzar hacia un pacto fiscal de mediano plazo en República Dominicana. Don Nelson. Sí, le voy a hacer dos preguntas en una. Dicen que al por mayor sale más barato, tal vez así el gravamen. Es que hay mucha confusión, más que preguntas son inquietudes las que uno tiene. Está también, además del ITEVI diferenciado, el ITEVI en forma escalonada. Así es. No sé cuál fue la idea. Dicen que podía resentirse la gente si le aplicaban todo un golpe, pero ahora se van a resentir más de una vez. Entonces, esa forma escalonada también va combinada con los cambios en los sistemas tecnológicos que hablaba nuestro director. ¿Existe realmente esa preparación cuando en los círculos financieros y tributarios se dice que lo que dejaron sobre rieles Juan Hernández y Germania Montaz ha sido desmontada? Se habla que a nivel gerencial usted ha desplazado cerca de un 80% de los gerentes. O sea, que si habían 10, se fueron 8. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, hay dos preguntas ahí. Lo primero que me gusta decir es que yo no sustituí a Juan, sino que sucedí a Juan. Y yo creo que eso es algo muy fácilmente constatable cuando se contrasta el comportamiento del director actual de Impuesto Interno con el anterior director. Yo creo que si hay continuidad en cuanto a lo que es el discurso, la conducta, el comportamiento, déjeme decirle continuidad en cambios que son correctos desde el punto de vista de un sistema democrático estable como el que tiene la República Dominicana. Y yo creo que lo que ha ocurrido es el cambio de un director en un contexto democrático totalmente estable, sin traumas. Y yo creo que si algo ha sido valorado es la forma en que se ha producido ese cambio. Por supuesto no me corresponde a mí, corresponde a la opinión pública hacer la debida valoración. A mí no me corresponde. Lo segundo es que... No me refiero al cambio del director. No, hablo en los cuadros medios. Perdón, lo segundo es que cuando yo llego habían renunciado los gerentes. No habían renunciado porque yo llegaba, habían renunciado al anterior director. Y además no estamos hablando del 80% de los cuadros medios. Estamos hablando de unos 5 gerentes que habían renunciado. 5 gerentes. Déjeme decirle que a mí no me acompañan más de 7 personas. Los 5 gerentes que hubo que sustituir porque habían renunciado previamente a saber siquiera que iba a haber un cambio de director de Impuesto Interno. Esto es importante que lo destaquemos, porque no renuncian porque iba a venir un nuevo director, porque ni siquiera se sabía que iba a cambiar el director. Y la renuncia se debió, entre otras razones, al temor que generó la aplicación de una ley de salarios, que generó temor en determinadas instituciones del sector público de que le fuese a afectar la base de su liquidación al momento de salir de dicha institución. Dicho esto, son muy pocos los gerentes que se fueron también. La mayoría de los gerentes están exactamente ejerciendo su función de gerente. ¿Por qué? Porque hay un convencimiento de que lo que hace fuerte a las instituciones del sector público es precisamente la continuidad, sobre todo cuando hay capacidad instalada. Siempre en los últimos 3 meses, digo siempre en los últimos 3 meses que llevo como director, en todos los espacios que me ha tocado interactuar, públicos o privados, me gusta reconocer que el padre de la administración tributaria moderna en la República Dominicana es Juan Hernández. Lo he dicho en reiteradas ocasiones y por lo tanto, si parto de ese supuesto y de ese convencimiento, lo menos que puedo hacer es dar continuidad precisamente a todos los cambios que Juan generó y que nosotros lo que tenemos que hacer es potenciar, pero jamás tratar de retroceder, todo lo contrario. Es decir, que si se ha generado una percepción en ese sentido, quiero decirles que es muy fácil poder contrastarla y contactarla con hacer solamente una visita a la Dirección General de Impuestos Internos y preguntar desde el ascensorista hasta al más alto de los responsables de administración.
Don José. Parocuy, entonces. Sí. Ya no Gracias, José. Sí. Fíjese, en el pasado, y debe también ser en el presente, Impuestos Internos ha tenido una implicación en materia de fraude, de apresar, de someter a la justicia a muchas personas, pero realmente no se sabe cuál es la situación de esas personas que fueron sometidas por fraudes en el pasado, no sé si hay en el presente, y también parece ser que también dentro de los impuestos internos o ha habido fraudes o ha habido alguna mala práctica, en el caso, por ejemplo, de las bancas. Bueno, mira, en todas las administraciones tributarias del mundo, o todas las administraciones tributarias del mundo están expuestas a que se puedan cometer fraudes. O fraudes que se cometen desde fuera de la propia administración, o fraude que viene acompañado de algún tipo de contubernio con alguien que está dentro de la administración. Afortunadamente, en el caso de la Administración Tributaria Dominicana de los últimos años, los fraudes con personas que están desde dentro de la administración son mínimos. De hecho, son prácticamente imperceptibles. Si se dan niveles muy bajos, por ejemplo, algún digitador que tiene la pretensión de intentar, por ejemplo, modificar algún tipo de expediente y que el propio sistema informático te lo rechaza y tú lo puedes detectar fácilmente, como es el caso que tú planteabas en este momento. El caso de bancas de apuestas que fueron registradas de manera irregular porque se utilizaron unos códigos que había generado la Lotería Nacional, pero que efectivamente no correspondía a la banca que posteriormente fue registrada en impuestos internos, generó precisamente un choque en el sistema informático, fue fácilmente detectado y la persona sancionada, bueno, de hecho desvinculada, como se dice en impuestos internos, y además con la sanción correspondiente de acuerdo al grado de la falta, ¿no? Nosotros casos tenemos en justicia, casos por fraudes, por ejemplo, con el tema de los números de comprobante fiscal, que es un caso que ustedes le han dado la debida cobertura, cosa que le agradezco muchísimo. Es un caso que ya tiene algún tiempo en la justicia y nosotros lo que pedimos desde aquí a la justicia es que pueda ser sancionada los responsables de la forma más expedita posible, porque todos sabemos que tenemos una especie de ralentización de los procesos cuando cae en el ámbito de justicia. En algunos casos porque se corresponde con temas que podemos catalogar como complejos para el conocimiento cotidiano de quien tiene que impartir justicia. Pero tenemos varios casos, no solo ese único caso, sino que tenemos varios casos en justicia. ¿Y esos fraudes externos han continuado? No, están minimizados el tema. Ahora, cuando se detecta inmediatamente, lo sometemos a la justicia, hacemos la sanción correspondiente, pero en este momento no tenemos detectado ningún fraude con comprobante fiscal, por ejemplo, en este momento. Están sometidos los que sí fueron detectados. Y si así fuese a ocurrir, es decir, que detectásemos cualquier fraude, no solo en el aspecto de los comprobantes fiscales, sino en cualquier aspecto, la Dirección General de Impuestos Internos no va a tener ninguna duda en actuar con el peso total que corresponda para ser sancionado, incluyendo su sometimiento expedito a la justicia. De hecho, me das la oportunidad para explicar lo siguiente. La ley de amnistía, que está pendiente de ser aprobada en la Cámara de Diputados, tiene un párrafo, es decir, un artículo, que obliga a la Administración Tributaria a volver en 6 meses al Congreso para presentar una adecuación, en este caso del título 1 del Código Tributario, y lo mismo ocurriría con aduanas, para que nosotros mejorásemos, es decir, tenemos que presentar al Congreso una mejora de los procedimientos para hacer más expedita la administración de justicia. ¿Por qué? Porque solo es posible hacer creíble la administración tributaria cuando hay un sistema adecuado de sanciones. Y nosotros abogamos por ese adecuado sistema de sanciones desde el ámbito judicial. Tomamos la sanción en el ámbito de la administración, pero necesita ser acompañada necesariamente por sanciones fuertes en el ámbito judicial, sobre todo para la evasión y el fraude tributario. Doña Tania. Hablando de fraude, evasión y amnistía, a mí me gustaría saber si se tiene calculado cuánto le va a costar al Estado la amnistía. Y me explico.
los intereses que tenía que pagar las personas que han cometido evasión, de cuánto estábamos hablando que eran el monto que se iba a recaudar pues, en ese sentido, y al llegar la amnistía, cuánto es lo que se deja de recaudar entonces. Sí, fíjate, nosotros tenemos estimado lo que potencialmente, digo potencialmente porque hay una parte que es invisible para la administración, por más esfuerzo que tú puedas hacer, tú tienes un factor de ajuste desde el punto de vista estadístico y te puede dar un número, pero lo que nosotros hemos estimado es potencialmente lo que puede recaudarse por la ley de amnistía, tomando en cuenta el histórico. El histórico, es decir, la última ley de amnistía del año 2007 dio un rendimiento de entre 4.000, 3.500, 4.000 millones de pesos. Nosotros estamos esperando un rendimiento entre 2.500, 3.000 millones de pesos. Y dice, bueno, ¿y por qué es menor? Bueno, porque una parte de personas físicas y de personas jurídicas se acogieron a la ley de amnistía del 2007 y están tributando de manera ordinaria. Por lo tanto, tu universo potencial es un poco menor que el que tú tenías al año 2007. Es muy difícil hacer una estimación de cuánto nosotros vamos a dejar de cobrar por ser amnistiados, porque precisamente muchas de las personas que van a acogerse a la amnistía, una de las características que tiene es que son invisibles para la administración. Y por lo tanto, solo sabemos el momento que cuesta la multa o la mora cuando detectamos a esa persona o esa persona voluntariamente llega a la administración, o bien porque se le bloquea el uso de los comprobantes fiscales, o bien porque tiene algún tipo de oposición, por ejemplo, de traspaso de alguna propiedad mobiliaria o inmobiliaria, caso de los vehículos, por ejemplo, o en el caso de las propiedades de una vivienda o de un solar o cualquier tipo de propiedad inmobiliaria. Pero la estimación con relación a lo que dejaríamos de recibir no la tenemos totalmente estimada. Por eso, por la propia característica del contribuyente que está afuera, que no sabemos exactamente cuál es. Continuaremos en el próximo segmento conversando con el director general de Impuestos Internos, el licenciado Guarocuya Félix. Quédense con nosotros. Muchas gracias por continuar con este diálogo libre con el director general de Impuestos Internos, el licenciado Guarocuya Félix. Voy a retomar un tema que posiblemente la gente no se ha dado cuenta, pero que me parece que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora mismo con la imagen de la reforma, etcétera. Y es que por acuerdos internacionales, por la globalización, por lo que usted quiera, la importancia de las aduanas en la recolección de impuestos ha bajado prácticamente a cero, para decirlo, sí. Y todo el peso ha pasado al impuesto interno, al impuesto sobre la renta, a los impuestos sobre el consumo. Entonces, mientras la República Dominicana se pasó siglos viviendo de las aduanas, con cero impuestos internos, inclusive el impuesto sobre la renta era la cédula de Trujillo, así es. Y hasta que se instauró en los años 60, ahora todo el peso de la carga tributaria está en impuestos internos. ¿Usted cree que a eso se debe también el hecho de que ahora ustedes están en la picota en vez de aduana, que era la que siempre estaba en la picota? Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que yo recuerdo una frase que tú dijiste, tú no lo recuerdas, pero yo sí, tú eras ya conocido, yo era absolutamente desconocido e indocumentado en 1990, fíjate, muy feliz porque era muy jovencito. Y entonces me tocó participar en un seminario que hacía la UCAMAIMA, lo hace cada 4 años, para nuevos congresistas. Correcto. A mí me invitó un amigo y un tío que era congresista y salieron congresistas. Y entonces fue en Puerto Plata. En Puerto Plata. En 1990, agosto de 1990. Sí. Y se me quedó una frase que tú dijiste, que no hay cosa que haga más ruido que un carro viejo y un gobierno nuevo y un diputado nuevo. Tú decías, en ese momento, y se me grabó. Un carro viejo y un diputado nuevo. Son dos cosas que hacen más ruido. Sí. Fíjate que no sé si puede hacerse una paráfrasis con relación a lo que es la administración tributaria, pero te diría que no es un carro viejo, pero tampoco es un diputado nuevo. Pero sí hay un cambio importante entre el ruido que se puede generar desde lo que es la administración aduanera a lo que es la administración tributaria. Te doy toda la razón, porque hay un cambio significativo.
Para que tengamos una idea desde el punto de vista de los números, este año las recaudaciones, tomando en cuenta las recaudaciones totales del sector público del Estado, 72% la explica las recaudaciones de impuestos internos. 14% la Dirección General de Aduanas y 4% la Tesorería Nacional. Exactamente. Y eso se va a profundizar precisamente con la aplicación de la reforma recién aprobada. Eso lleva a una reflexión del siguiente tipo, es decir, ¿cuál es el mejor esquema entonces de administración tributaria y aduanera que deben tener los países cuando, producto del proceso de apertura de sus economías, le ha cambiado totalmente el esquema de administración de los impuestos y de las propias aduanas? Hay modelos para todos los gustos, recuerdo aquel cuento, ¿no?, de Julio Cortázar, modelo para armar, ¿no? Y entonces aquí hay modelos para todos los gustos, no hay un único modelo a nivel internacional desde el punto de vista de la administración, pero sí hay el único modelo que sí funciona, que es mejorar la eficiencia de las administraciones, que es donde está embarcada la Dirección General de Impuestos Internos en este momento. Mejorar la eficiencia en lo que hace, pero también en ampliar la propia base tributaria, porque debo reconocer que la base tributaria en República Dominicana es relativamente pequeña. Por eso cuando se modifican tasas, por ejemplo, se establecen nuevas figuras impositivas, genera precisamente mucha atención en el sector productivo. En los que pagan. Sí, claro, en los que ya tributan. Por eso te digo que la base tributaria es relativamente pequeña, tomando en cuenta el tamaño de la economía y el tamaño del país. Y uno de los retos que tengo como director de impuestos internos es precisamente ampliar esa base tributaria. Y es parte de las acciones que ya comenzaron a establecerse en esa ley que fue recientemente aprobada. Tenemos nuevos instrumentos en esa ley, pero al mismo tiempo tenemos acciones de política administrativa que van a entrar en vigencia a partir del 1 de enero. Por ejemplo, se publicó hace pocos días todo el tema relacionado con impresoras fiscales, porque estamos generando una estrategia diferente para poder abarcar un universo mayor de impresoras fiscales. Igualmente comenzaremos con todo lo que es la parte de factura electrónica, es decir, evitar la factura manual, serían facturas en línea, que estarían debidamente monitoreadas por la Dirección General de Impuestos Internos. Tenemos la capacidad tecnológica para hacerlo y de hecho vamos a comenzar el próximo año con uno de los principales evasores del sector público. ¿Sabes quién es? ¿Quién es? El sector público. El sector público. Sí, sí. Precisamente con el sector público. Fíjate que en la ley aprobada recientemente se establece que los impuestos que retienen instituciones del sector público o que deben de pagar por la actividad que realizan, ahora van a ser descontados en la Tesorería Nacional, siempre y cuando en un plazo X no lo reporten a la Dirección General de Impuestos Internos, de la apropiación presupuestaria. Entonces hay una voluntad muy firme del presidente Medina y de su equipo de gobierno de poder cerrar estas brechas que nosotros estamos teniendo en la estructura tributaria, comenzando por el propio sector público, poniendo el ejemplo en el sector público. ¿Cree usted justificadas las protestas de la clase media? ¿Cree que la clase media es la más afectada en esta reforma? Fíjate, no es la más afectada, pero sí carga mucho en la estructura impositiva dominicana. ¿Eso es justo? No, de hecho es inequitativo, sumamente injusto y además fíjate que parte del reto que tenemos en esa discusión de mediano plazo de un pacto fiscal es mejorar la estructura de tributación de la República Dominicana. La estructura de tributación es muy regresiva en República Dominicana, excesivamente regresiva. Cuando lo comparamos o bien con América Latina o bien nos comparamos con los países de la OCDE, que es hacia donde tendemos en el largo plazo o deberíamos de tender a mejorar nuestras prácticas, es decir, tener las mejores prácticas a nivel internacional. El hecho de si son justificadas, yo entiendo que la clase media, y no solo la clase media, todo ciudadano o todo colectivo tiene derecho a protestar, absolutamente, y además es un derecho consagrado constitucionalmente. Además creo firmemente en él, porque cuando yo no estoy de acuerdo con algo, yo soy el primero que protesta. Y además yo creo que tiene que ser así en una sociedad democrática y una sociedad que aspira a ser cada vez mucho más una sociedad abierta. Cada vez es una sociedad abierta. Lo que tiene que darse es en el marco de respeto a las propias instituciones y a las propias reglas del juego democráticas. Pero de si estoy de acuerdo, absolutamente. Nelson. Absolutamente. En este diálogo lo he escuchado varias veces hablar de la amnistía fiscal con bastante naturalidad. Pero ese parto no estaba contemplado inicialmente en lo que se hablaba de reforma fiscal integral.
no estaba en la reforma tributaria que envió el presidente Medina al Congreso. Eso salió del Congreso. No salió del Congreso, salió de la voluntad del propio Ejecutivo, por varias razones, y eso generó mucha discusión técnica a nivel interno. Yo creo que el reportaje, por ejemplo, lo que reporta hoy José Javier, yo creo que refleja adecuadamente la opinión de la Administración Tributaria. Ayer lo conversábamos con algunos periodistas y medios de comunicación, y hoy en el diario de ustedes se refleja muy claramente en la crónica que hace José Javier con relación a la opinión de la Administración Tributaria con relación a la amnistía. Lo voy a reiterar. De hecho, las administraciones tributarias no ven nunca con agrado las amnistías. Es decir, es un tema que siempre genera algún tipo de aprensión por la propia Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo, y es el temor que tienen algunos medios de opinión y algunos sectores, incluso en el Congreso, se corre el riesgo de estar premiando un comportamiento oportunista. Es decir, yo no pago impuestos, y al no pagar impuestos espero la siguiente amnistía, y entonces me pongo al día, y todo aquel que pagó impuestos, pues mira, problema de él. Claro. Y entonces se genera un agravio comparativo. Fíjate que esta ley de amnistía es una ley que no amnistía la responsabilidad fiscal. Es decir, no es que si tú dejaste de transparentar el ITEVIS cobrado, te vamos a exonerar el ITEVIS, tú tienes que pagar el ITEVIS. Lo que se está amnistiando es la parte correspondiente a las multas y a las moras y a los recargos e intereses que generan esas multas y moras. Pero al mismo tiempo la amnistía no es gratis. Te está diciendo que tú vas a pagar un 0.30 por encima de tu tasa efectiva de tributación. Voy a explicarlo de manera más simple. Imagínate que estás en un sector que su tasa de tributación es un 4, de manera efectiva. Para poner un ejemplo muy simple. De 100, tu tasa efectiva es 4. Pero resulta que lo que tú me estás reportando al momento de la ley de amnistía, tú me dices que es 2. No, yo te voy a llevar al 4. Y aparte del 4, tú tienes que pagar el 0.30 correspondiente para poder tener derecho a la amnistía. Y además tienes que hacerlo en un plazo X. De acuerdo, eso es lo que dice la ley. La amnistía no es gratis, porque hay una percepción de que la amnistía es gratis. La amnistía no es gratis. La amnistía tiene un costo. Ahora, ¿por qué se justifica la ley de amnistía a pesar de que la administración tributaria? Fíjense, cuando digo administración tributaria no solo es impuestos internos, eso incluye la Dirección General de Aduanas. ¿Por qué entonces justificar una ley de amnistía? Porque estamos haciendo cambios importantes en la estructura tributaria de República Dominicana en esa ley recientemente aprobada. Por ejemplo, nuevas figuras como la que ustedes mostraban preocupación, el impuesto a los intereses percibidos. Eso implica un cambio importante en el comportamiento de una industria como la industria financiera, que requiere que se le otorgue algún tipo de marco jurídico que proteja a las personas para transparentar una serie de actividades que probablemente en otras circunstancias se le hubiese dificultado por transparentarlas, o bien por el costo frente a la administración tributaria, o bien por el costo del punto de vista de la actividad que realiza. Y por lo tanto justificaba que se tomase en consideración un espacio para que pudiese transparentarse actividades que se realizan en ese sector, no por el sector financiero, sino por personas que utilizan el sector financiero. Entonces la amnistía fiscal la introdujo el gobierno. Así es una propuesta del Poder Ejecutivo. ¿Y en qué momento apareció? Porque al Congreso no llegó ella. Perdón, siempre llegó, y además no solo llegó al Congreso, sino que fue anunciada de forma previa de que se iba a remitir, antes incluso de ser aprobada la propia ley de reforma tributaria. Y así está registrado en los medios de comunicación. Declaraciones del propio gobierno, hablo por mí mismo como director de impuestos internos, y puedo citar que no es exactamente el gobierno, al presidente del propio Senado, al momento de cerrar los trabajos de la comisión, donde anunció públicamente de que la ley de amnistía la iba a recibir el Congreso próximamente. ¿Qué nosotros apelamos aquí? Que la ley de amnistía sea aprobada lo más pronto posible, por una razón, porque eso tiene un impacto con relación al ciclo de recaudación, porque las empresas y las personas esperan acogerse a la ley de amnistía y por lo tanto retienen pagos a la administración hasta tanto la ley sea publicada. Correcto. Entonces, lo único que yo puedo hacer es apelar a que el Congreso la apruebe lo más pronto posible desde aquí. Muchísimas gracias al licenciado Guarocuya Félix, director general de Impuestos Internos, por su participación en este diálogo libre de su periódico Diario Libre. A todos ustedes, muchas gracias por la atención prestada.
y nos despedimos hasta un próximo Diálogo Libre. Muy buenos días.